Uno de ellos era Bobby Lee y cuando recién empezaba el YouTube, de los primeros videos que había en YouTube era la lucha de Bobby Lee contra el Santo, el Máscara contra Máscara, de ese septiembre del 98, del 78, perdón. Entonces, cuando yo vi esa lucha, los cachitos o fragmentos, yo me quedé enamorado del personaje. No entiendes, le hace, mi papá desde cuándo tiene la idea del concepto de sacar un mini del personaje y tú eres el candidato que tiene mi papá para que tú tengas el nombre. Cuando a mí me ofrece el nombre o cuando se me hace la propuesta, yo hago en automático le digo que sí, no dudé, no le dije déjame pensarlo. En cuanto me dicen, tú decides, mi papá quiere que te quiera a ti como un Bobby. Entonces en cuanto me dicen eso yo le dije que sí. Lloré. Cuando empecé a entrenar con él, te digo, era una chinga porque nomás éramos él y yo. En la arena Winner era de entrenar, era de llegar. Era muy chistoso porque él, en la época que yo empecé a entrenar con él, empezaron lluvias y frío y él llegaba con su abriguito y su gorrito. Tenía mucho estilo para vestirse el señor. Entonces cuando yo llegaba, cámbiate y ya. Y no, ¿a dónde vas? No, al ring, no. Vámonos. Allí en la Winner había gimnasio y pesas y esto. Y no, sí puede con más. Le decía al instructor, sí puede con más. Entonces eran unas chingas las que me ponía realmente. Y después hubo un tiempo que me invitaba los sábados allá al consultorio, cuando en la parte de arriba del consultorio estaba así sin paredes ni nada. Ahorita ya lo renovaron, pero ahí tenía colchonetas y era de, a ver, súbete ya en esta maroma. No, mira, modifica. O sea, me estuvo instruyendo bajita la mano. El personaje a mí me lo dio Carlos. Si lo vemos por ese lado, a mí Carlos me lo dio. Si lo vieran por ese lado, créeme lo que problemas, primero que me expliquen por qué. Todo lo que es el vikingo yo ya lo hacía y estamos hablando de hace 15 años atrás. Hola, ¿qué tal, luchamaníacos y gente aficionada a este bello deporte de la lucha libre? Hoy tenemos a un invitado que me llama mucho la atención por dos características. Pero primero les vamos a contar un poco de él. Él se denomina como versátil y tiene mucho amor a la lucha libre, además de tener ya 19 años en este bello deporte. Pero no solamente la lucha libre es un deporte que practica, también lo combina con el taekwondo. Más, es un luchador que siente esa pasión por el deporte y ya ha estado en varios lugares, hasta internacionalmente le ha tocado viajar. Vamos a conocer un poco más de nuestro amigo Mini Bobby Lee. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Excelente. Dime, nos estabas contando tras vestidores que había mucho tráfico y le batallaste por venir, ¿verdad? Ibas un poquito presionado, pero ya te sientes a gusto. Y es que, bueno, no es secreto, siempre mucha gente lo ha sabido, soy de San Juan Bosco y el día de hoy pues hay placita y es como que el relajo de los carros, pero todo tranquilo ya estando aquí. Muy bien. Vamos a comenzar por el origen de Mini Bobby Lee. ¿Cómo eras de niño para conocer más de ti? Porque se ve que eres una persona alegre cuando uno te conoce, te gusta estar sonriendo y todo eso, y a lo mejor el taekwondo también te hizo tener como esa. ¿Cómo eras de niño? Pues siempre he sido bien serio, de hecho soy muy serio. Bueno, es lo que yo me jacto de ser un poco serio en cuestión de lo que me gusta hacer. Ya en cuestión como persona sí soy muy alegre, siempre soy una persona que busca dar una sonrisa a todas las situaciones que pueda haber en la vida. Dinos, ¿cómo te trataban tus papás de niño? ¿Eras hiperactivo o tranquilo? Súper tranquilo, de repente sí mis travesuras, pero todo bien. De hecho, mis papás me han guiado o me guiaron en su momento muy bien y hasta la fecha. De hecho, mi papá es mi mayor crítico que tengo. ¿Qué te dice cuando andas bien y cuando andas mal? Demasiado, él es muy constructivo conmigo cuando hay algo que no le gusta acerca del personaje en la lucha, sí me lo dice sin tapujos ni mentiritas, ni le maquilla nada, sí me dice las cosas. Entonces es como que un guía para poder llevar una vida o una línea en este deporte muy recto. Cuando eras niño, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la lucha libre y tuviste algún ídolo, ya sea nacional o local? Yo siempre vi la lucha por la tele, esos sábados que pasaban primero el consejo y luego el triple A y al revés, triple A y luego consejo. Y mi acercamiento real ya con la lucha libre fue hasta los 11 años. Mi papá es futbolista o era futbolista y conocía a mucha gente, entre ellos a los Monarca Leonés.
y a otros luchadores por ahí. Pero cuando los Monarca abrieron su arena allí en San Juan Bosco, se encontraron a mi papá y le invitaron porque sabían que era aficionado y después le dijeron que ahí había una escuelita y nos hicieron la invitación a mí y a mis otros 2 hermanos. Entonces ahí fue cuando fue mi acercamiento más real a la lucha, fue en la arena de San Juan Bosco y fue a los 11 años. ¿Tus hermanos sí lograron ser luchadores o nada más tú? No, solamente yo. ¿Recuerdas el primer entrenamiento que te pusieron? ¿Qué hiciste? Sí, el primer entrenamiento fue en un miércoles. Lo recuerdo bien porque en el fin de semana antes fue a verla por primera vez la lucha en vivo a una función que creo que me dejó bien marcado. Ahorita que dijiste de los ídolos, fíjate que en cuestión de ídolos no tenía mucho que de tele. Me gustaban todos, pero no había ídolos. Pero siempre lo he dicho que yo me enamoré de la lucha gracias a los luchadores locales de esa función. En esa ¿Scoot? uno de los que estaba, uno de mis profes, Príncipe Azteca, y del lado contrario estaba Dimensión Espacial, Manuel, un señorazo ese rudo. Entonces ellos fueron como que mi primer semblante a ser mis ídolos y siempre lo he dicho y siempre lo he marcado en cada entrevista que tengo que uno de mis referentes o de mis ídolos siempre ha sido Scoot. Era un luchador que tenía calidad arriba del ring, imponía aún así siendo local, hacía buenos vuelos, tenía buen llaveo. ¿Qué te llamó tanto la atención de él? El estilo recuerdo muy bien y te digo, esa función la tengo bien grabadota por lo mismo porque fue lo que hizo que me animara a entrenar. Él hacía una plancha muy bonita, muy estética. ¿Plancha Zapito? Y en el tope, como salía en flecha, me tocó estar en primera fila y cuando voló, en cuanto lo agarró de dimensión, caen a un ladito de mí. Entonces fue como que mira, está muy interesante esto, a pesar de que a mí me da miedo las alturas, pero es muy interesante. Te asombró. A ver, entonces llegas a entrenar. ¿Qué te dicen que tienes que hacer tu primer día? ¿Te lleva tu papá y qué te dice el maestro que tienes que hacer? El primer día que fue a entrenar, me llevó mi papá y ahí me dejó. Me dijo, ahí te dejo. Ahí los dejo. Sí, realmente mi papá sí estuvo en el proceso del entrenamiento, pero antes en las arenas no se permitía gente externa que no fuera luchador o en que fuera a entrenar a la lucha. Entonces era muy privado antiguamente de que no cualquiera podía estar adentro de la lucha en los entrenamientos. Entonces llega, me deja mi papá, me deja con el Monarca Leonés. Mi primer entrenamiento fue con el Monarca. Y fue muy chistoso porque no se me dificultó nada. Maromas, los resortes, todo no se me dificultó. Lo hice a la primerita. En algo que sí, a lo mejor sí me confundía era cómo salía en 3/4 y el mentado salto del tigre los hacía al revés. Y fue muy chistoso porque mi primera experiencia sí fue muy caray, esto se me facilita. Y creo que fue lo que me motivó a seguirle. Y al día siguiente, eso sí, el dolor de cuerpo estuvo tremendo. ¿No te arrepentías de ya no ir, decir, ay, no, esto no es para mí? No, al contrario, al día siguiente sí amanecí todo adolorido, pero como me habían dicho que regresara al siguiente día, o sea, descansaba un día, ya era de llegar de la escuela, hacer la tarea y ya nomás esperar a que fuera la hora del entrenamiento para irme. No esperaba, o más bien no aguantaba las ganas de poder ir a entrenar. ¿Por qué? Porque había muchas facilidades de que la arena estaba cerca de mi casa, de que me sentía cómodo con cómo me recibieron las personas. Entonces, no, hasta eso desde un principio fue de me gustó y aquí quiero estar un buen rato. ¿Te pasó como a varios compañeros que tampoco te dejaron subir al ring en tus primeros entrenamientos o desde un principio ya subiste? A mí me tocó al revés. Los primeros entrenamientos fueron en ring y después fue en el suelo. Esto fue porque a mí quien me empezó a entrenar, mi primer entrenamiento fue con el Monarca, pero después de ahí quien realmente me agarró como tal todo el proceso de empezar fue el señor Tony Roa, luchador de la Arena Isabel, y en ese entonces ya estaba grande. Entonces él me empezó a agarrar arriba del ring. Después de eso
hubo un problema que se llevaron el ring y duramos como 3 meses entrenando en el suelo, tanto azotes como todo ya era en el suelo, pero para ese entonces yo ya había pasado el proceso de con Tony Roa y empezaba a entrenar con Príncipe Azteca y el Indio Nakoma. Indio Nakoma dicen que era duro, pero pienso que todos los profesores tienen así como su esencia. ¿Con quién te costó más trabajo entrenar? Creo que con ninguno. ¿Cuál con todos? Cada uno tiene su esencia. Obviamente no es de que te cueste, simplemente saber adoptar la filosofía que cada quien tiene. Por ejemplo, Tony Roa era muy de mira, es que el llave, las vueltecitas, que el parado, que párate así, que párate acá. El Indio Nakoma era muy, muy técnico, a pesar que era rudo, era muy técnico de que no, si sales aquí y ten en cuenta que es ley que si sales de 3/4 debes de correr a tu lado izquierdo, no a tu lado derecho. Príncipe Azteca era mucho de un poquito de llaveo, pero sí estaba muy enfocado un poquito más a la lucha intercolegial, no grecorromana ni olímpica, sino intercolegial. ¿Dinos la diferencia? Las diferencias, al menos de lo que yo estudié y estuve entrenando en su momento, olímpica es la lucha donde se puede utilizar o hacer agarres tanto de pies como de cintura. La grecorromana solamente es de cintura para arriba. Y la intercolegial, ahí lo que tienes que también puedes meter llave de sumisión. Ok, entonces va por niveles y es como por estilo, ¿verdad? Sí, algunas veces escuchamos que, ay, aquí es que aquí debes de enseñarte olímpica, pero algunas veces están enseñando olímpica, pero en vez de olímpica les están enseñando a lo mejor intercolegial y son cuestiones que sí se deben de tomar en cuenta. Y digamos un referente a esto que nos estás mencionando, y siendo que a lo mejor eres una persona disciplinada porque aparte estudias el taekwondo y ahorita te preguntamos eso, ¿cuál crees que te ayuda más en el ring de estas tres? Las tres es una combinación de todo. Después de entrenar con Príncipe Azteca, me pasé a entrenar con el Romano. Con él, por ejemplo, volviendo a eso de los maestros, porque yo tuve muchos maestros. Entonces, por ejemplo, con el Romano fue más lucha aérea, fue donde me enseñé a hacer mortales, perderle miedo a hacer planchas, a hacer tornillos, a hacer muchas cosas que en la actualidad se ven mucho y antes no se veían, porque el Romano era un luchador espectacular en toda la palabra. Después del Romano pasé a entrenar con ay, ¿cómo se llama este señor? Me fui a Quirós y estaba bueno, no entrené con Quirós, pero sí entrené con Crazy Star. Entonces él era una filosofía todavía más marcada al amor a la lucha libre. Él sí decía, aquí no venimos a brincar a cuerdas, venimos a enseñarnos a luchar. Era una filosofía muy bonita porque, por ejemplo, con él es donde descubrí que la lucha era más que andar saltando en las cuerdas. Por ejemplo, con él descubriste el amor del ras de lona. Sí, se puede decir que él era el que nos traía un poquito más abajo. Entonces era muy padre por las cuestiones de todo esto, de que pues agarras filosofía de todos. En sí, por así decirlo, son los maestros que me dejaron más marcados. Lo que fue Crazy Star, lo que fue Príncipe Azteca, lo que fue Indio Nakoma, Tony Roa, el Romano y Bobby Lee, señor. ¿Y tú consideras que esto te sirvió para ser luchador? Porque algún día llegó tu debut. ¿Cómo te lo informan? Fue muy chistoso. Yo cuando llevaba 3 meses entrenando me querían debutar. A los 3 meses. Por esta cuestión de que se me hizo fácil todo y eso. Le preguntaban a mi papá porque en ese entonces yo tenía 13 años. Y mi papá no lo permitió. Dijo que no. Yo ya estaba de que no, y así me animo y todo. Un calientito. Sí, pero no me dejó. Después del año y medio fue cuando me dice, no, que ya te vamos a debutar. Y fue padre porque ya cuando me dijeron ya fue como que, no, sí, ahora sí, ya puedes poquito. Entonces, el debut fue muy, muy tranquilo, muy soñado. ¿Con quién debutaste? ¿Cómo te sentías adentro del vestidor? Porque pues, obviamente tenía que haber estelares, tenía que haber de primera lucha. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te trataron tus compañeros de ese día? Ese día está muy marcado por tiempos. Me desperté como a las 7 de la mañana, cosa que no hacía en ese entonces, y se me hizo un día eterno para poder entrar a la arena. Debuté un 28 de abril
del 2006, 2007 más o menos. En mi lucha iba el Brujo Negro segundo y un servidor para Radix, y el otro era el Engendro de Mal Jr. Ibas de técnico. Iba de técnico. ¿Tenías otro personaje? Sí, yo empecé, bueno, cambié de nombre como 2 veces. Pequeño dragón. Ajá, y después de ahí me cambié a la siguiente función. Por cuestiones de que ya existía uno, me cambié el nombre a Dragonfly. El día de mi debut fue muy recordado, o al menos de mi persona, porque yo crecí escuchando y sabiendo de la leyenda de Bobby Lee. Para ti fue una inspiración. Sí, demasiada, pero en ese entonces él era el comisionado de box y lucha. Aquí en León, Guanajuato. Sí, entonces cuando yo debuto, antes de subir al ring, ya estamos a pocos tiempo de subir, llega Carlos y como comisionado obviamente pasa con los estrellas, les pide licencia y todo, y cuando le dicen que vamos a debutar, se acerca conmigo y me ve y me dice, tú estás muy chico, y así de sí, y yo por entre que ya no me dejó subir. Me dice, mire, ahí te va, como comisionado te voy a dar la oportunidad de que debutes. Eres menor de edad, te voy a dar la oportunidad, pero es un riesgo que tú solamente vas a llevar junto con tus papás. Entonces es tu decisión si luchas o no. Vengo a verlos, de hecho, porque nomás vengo a ver a los que van a debutar y listo, yo me voy. Entonces me entraron los nervios al mil porque dije, híjole, nomás viene a ver la lucha de nosotros. Entonces a ti te entraron los nervios porque te estaba observando el comisionado en ese momento y quería ver si había calidad o era un requisito. Desconozco si era un requisito que el comisionado fuera a ver a los debutantes. Eso sí lo desconocí y lo sigo desconociendo, pero sí era el más nervio de que estaba ahí Bobby Lee. ¿Cómo te sentías después en el encuentro? ¿Cómo te tomó la gente? Fue muy padre. La verdad, la gente me tomó muy en cuenta muy pronto. Hicimos nuestra lucha, lo que teníamos que hacer, quiero decir yo, o sea, no más, no menos. La gente les gustó porque en la arena se manejaba mucho de que si escuchaba, tenían oyentes. Si había alguien que decía, este luchador no, este luchador sí, de ahí se basaban para hacer un siguiente programa, porque antes hacían las luchas cada 8 días. Fue una experiencia muy buena, creo que para mí fue buena lucha porque la gente desde un principio estuvo apoyando, gritando, y hay veces que cuando es tu primer lucha la gente está como que callada porque pues no te conozco, y realmente de esa función 2 éramos debutantes, que era Engendro de Mal y era yo. Radix ya tenía su tiempecito y el Brujo Negro segundo también ya tenía su tiempecito. ¿No fueron más crueles con ustedes? No, ya de Brujo Negro ya entrenaba con nosotros. O sea, éramos una camadita de un grupito que entrenábamos juntos. ¿Se entendían? Sí, sí. Conforme va pasando el tiempo y te acomodas en esta arena semanal cerca de tu casa, ¿fue tu casa por cuánto tiempo? Juan Bosco, en ese entonces la Chabela fue mi casa como por 5 años. ¿Y ahí estuviste semana con semana o a veces no te programaban? No, le daban vuelta. Cada 15 días era darle la vuelta, al menos de que hubiera una historia, una rivalidad. Le daban continuidad, pero por ejemplo, luchabas un sábado, al siguiente sábado, y si no había necesidad, ya descansabas 2 sábados y así. Solamente repetías mucho cuando ya la gente te pedía mucho o era cuestión de que te escuchaban. La gente, como te digo, había gente que escuchaba y si miraban que jalabas gente, era como que, lo programamos a la siguiente. ¿A ti te tocó esa, digamos, esa dicha de que le cayeras bien al monstruo de 1000 cabezas, como se le denomina? Sí, sí, creo que desde un principio me lo dijo mucho el indio. Me dijo, es que este niño tiene un pequeño ángel que si lo saben explotar va a sobresalir poquito. ¿Cuánto tiempo duraste para ser mini Bobby Lee? 10 años. Entonces tuviste 5 con tu personaje, dándole duro. Y después de eso, y volviendo un poquito a la Chabela,
¿Cuál es la lucha que más te deja marcado? De la Chabela, el... pues mi debut en la Chabela, porque en las otras arenas que estuve, que fue la Leo 71, en las joyas, creo que cada una tuvo su esencia. Por ejemplo, en una de las joyas que era en las Rizos, le decíamos el... No tenía nombre la arena, pues nomás era arena de lucha. Pues nosotros le decíamos el corral porque era al aire libre y... Pero había unas cajas y me deja muy marcado. En ese entonces empezó a luchar Aerostar y la Fuerza Aérea y todo eso se empezó a hacer famosilla. Entonces yo junto con un compañero que se llama Dardo, o luchaba como Dardo, y el Brujo Negro segundo, reinventamos el concepto de Fuerza Aérea aquí en León. Y ¿Te pusieron? no, nos decían los Aerostar. Ajá. Éramos los Aerostar, nosotros tres, y teníamos luchas con Black Evil, Radix y el otro luchador era el Príncipe Azteca Junior. Y eran luchas muy buenas, de hecho bien marcadotas porque, digo, era como un corral y en una esquina había cajas de madera. Y era de que ya nomás se les ponía y era reventar pura caja tras caja. Eran luchas muy ¿Intensas? muy intensas, me dejaron muy marcado porque éramos una camadita que íbamos a la par todos ellos. Black Evil, Radix, el Brujo, el Dardo, el Terremoto, en cierta parte era parte de nosotros. Era menos activo, pero sí estaba con nosotros. De hecho, una vez se chingó con el Radix bien y bonito. Y con el Black Evil en un campeonato de algo que se llamaba el campeonato de la WAG, que era un campeonato que se había hecho desde la Chabela. ¿Sí le daban valor a los campeonatos? Anteriormente o antiguamente sí se les daba un poquito de valor porque para tener un campeonato debería de estar avalado por comisión. Ok. Son tus recuerdos de las arenas. Y cuéntanos un poquito, ya después, con el tiempo, agarraste experiencia. ¿Quién se te acerca para ofrecerte el personaje? Después de 10 años luchando, recuerdo que para la feria, bueno, para entrar a la feria antes había una visoría de Carlos. Y desde que yo debuté hasta Real estuve en feria con promotora. Entonces llegó una función que era aniversario de la feria, no me acuerdo de cuántos años, pero también era aniversario de creo que 25, 20 años, 24 años de lucha libre en la feria, de tradición de que la tenía Carlos. Entonces le dieron un reconocimiento cuando las funciones las hacían en el Teatro del Pueblo, porque a mí todavía me tocó luchar cuando era el Cortijo. Me tocó luchar los últimos 3 años del Cortijo, a mí me tocó luchar. Sí, era un lugar chiquito, pero se hacía bien las luchas, ¿verdad? Sí. Bueno, el Cortijo que yo recuerdo era muy grande. Era una plaza de toros como tal. Ah, sí. Bueno, muchas anécdotas de lucha con Carlos en estas cuestiones, porque yo no sé si fue suerte o fue mi trabajo, pero Carlos me tomaba mucho en cuenta para muchas cosas. Entonces, cuando hacen le regalan ese reconocimiento a Carlos, a mí me nace la idea de pedirle el permiso de que pudiera poner mi máscara que tenía antiguamente con la mitad de él. Entonces, cuando fui a hablar con él, ya no lo encontré, estaba Carlito, su hijo. Entonces me decía que para qué quería a su papá y se lo dije así. Dije, ¿sabes qué? Lo que ocupo es de que a ver si me da permiso de mandar a hacer la mitad de mi máscara y la mitad de mi otra máscara, de su máscara, que como homenaje y así. Para esto, luchas antes, a mí me había programado en una lucha de máscara de quien perdiera, una campal que en quien perdiera perdía su máscara. Y así me lo dijo. Así te pongo a ti porque yo quiero que tú pierdas la máscara. Así me lo dijo. Y fue así como y yo me quedé así, pero bueno, ese ya es debajo, ¿no? De atrás de vestidores. Porque cuando yo voy a pedir este permiso, Carlillos me dice o me hace el comentario de que, oye, ¿y por qué no te mandas a hacer una completa? Y yo así en mi chip de, no, es que yo quiero la mitad y la mitad.
Y me dice, no, una completa. Y yo, no. Y o sea, un choque de ideas de que no. O sea, yo en mi mundo y él dándome a entender otra cosa. Después de eso, ya cuando me dice, no, es que, a ver, no entiendes. Le hace, mi papá desde cuándo tiene la idea del concepto de sacar un mini del personaje. Y tú eres el candidato que tiene mi papá para que tú tengas el nombre. Por eso querían a lo mejor que te renovaras, ¿no? Ajá. Sí, entonces por ahí entra la de esta de que, porque su plan era que yo perdiera la máscara y que ya no volviera a aparecer con mi personaje. Y así máscara y enmascararme con este personaje. Entonces cuando a mí me ofrece el nombre o cuando se me hace la propuesta, yo en automático le digo que sí, no dudé, no le dije déjame pensarlo. En cuanto me dicen, tú decides, mi papá quiere que te quiera a ti como un Bobby. Entonces en cuanto me dicen eso, yo le dije que sí. Lloré. ¿Por qué? Como te comentaba, yo crecí escuchando de mi papá que es aficionado de años de la reina Isabel y todo eso. Esto de la leyenda de luchadores, él me hablaba de luchadores que él miraba. Me hablaba de Bobby Lee, que tenía conocidos de mi papá que conocían a Bobby Lee, sabían la historia. Entonces yo crecí con creo que con esa figura de que había luchadores de León que habían sobresalido. Uno de ellos era Bobby Lee y cuando recién empezaba el YouTube, de los primeros videos que había en YouTube era la lucha de Bobby Lee contra el Santo, el Máscara contra Máscara, de ese septiembre del 98, del 78, perdón. Entonces, cuando yo vi esa lucha, los cachitos o fragmentos, yo me quedé enamorado del personaje, que después yo se lo preguntaba a Carlos. Decía, oiga, y cuando usted luchó, ¿a quién le gritaban? ¿Al santo o usted? ¿Quién era el rudo? Y él me decía, no, los dos éramos rudos. Y era pareja el grito tanto para ellos como para mí. Y yo, ah. Entonces yo bajita la mano me fui curtiendo en cuestión de historia de quién era, cómo fue su vida, cómo fue esto. Inconscientemente, ¿por qué? Porque yo lo admiraba mucho. Entonces cuando me dicen esto de que, oye, que mi papá quiere un mini, que tú eres el candidato, se me viene un mar de emociones. Porque se me viene el recuerdo de cuando debuto y me dice, vengo a verte especialmente a ti y ya. Porque cuando yo debuté, cuando yo termino de luchar, a la gente pues aplaude y él está de estar ahí en la esquina donde yo estaba. Yo volteé a verlo por nervios para ver si no me decía nada. Dije, ahorita a lo mejor no le gustó algo. Se para y nomás me hace una reverencia con la cabeza y se va. La primera vez que me invitaron a la feria, la junta para los luchadores que quisieran entrar y el entrenamiento que según se iba a hacer fue allí en San Juan Bosco. Y creo que todos sabían porque nadie llevaba cosas. Y yo era el único que llevaba cosas para entrenar. Obviamente yo no sabía que iban a ir. Entonces llevé las cosas y en una plática empezamos. Me dice, no, es que para luchar. Y como me vio cambiar, me dice, a ver, vente para el ring. Y es que yo quiero que hagan esto y esto. Y me empezó a mover, me empezó él era así, siempre que hablaba de lucha era de hablar de bulto. Y que esto y que el otro. Aprendías de él muchísimo. Entonces después de eso ya medio entreno con él o nos aventamos una media luchita él y yo. Obviamente él con más expresión, pues yo uno dejándose, por así decirlo, dejándose llevar. Y cuando aparece la lista de los convocados para la función del cortijo de la feria, aparece mi nombre, pero hasta el final de la lista. Cuando voy a mi primer función de feria, en este caso, cuando llego iba un mano a mano con el Dardo. Entonces nos dice cuando entramos, ¿saben qué? Pues les voy a dar la oportunidad, si me gustan siguen, si no, aquí muere, pero no les voy a pagar. Así nos dijo. Entonces cuando fue, tengo muchos recuerdos de eso. Cuando fue la lucha fue mano a mano y empezamos a llavear, empezamos a hacer, donde se me ocurre hacer las tijeritas que hacía el santo de cabeza y jalarlos. Se me ocurre hacerlas y Carlos, en cuanto ve eso, grita, ¡ah, qué bonito, las de mis tiempos! Y hace que la gente nos aplaude y cosas así. Cuando terminó de luchar, nos bajamos y ya cuando se termina todo se acerca y me da dinero. Y dice, ten, esa es tu paga. Y yo no me iba a pagar, casi, pero sí te lo mereces. Entonces me pagó.
Después de eso estuve un tiempo entrenando con él y eran unas chingas, pero chingas. ¿Cuánto te dieron de dinero ese día? 150. ¿Vieron bien? Tenía escasos 13, 14 años, imagínate. Mi primer pago fueron 30 pesos. Ah, sí. Sí, y no me los dio el promotor, me los dio un luchador. Entonces, no, yo muy contento. Después de esa lucha, pues tuve más encuentros con él, me invitaba a luchar, que tenía un evento que en un parque, que en tal lado, pero nunca me invitaba al domo y yo quería que me invitara al domo. Pero él decía que no, que me faltaba, que me esperara, que sí iba bien, pero que me esperara. Cuando empecé a entrenar con él, te digo, era una chinga porque nomás éramos él y yo. En la arena Winner era de entrenar, era de llegar, era muy chistoso porque él, en la época que yo empecé a entrenar con él, empezaron lluvias y frío y él llegaba con su abriguito y su gorrito, tenía mucho estilo para vestirse el señor. Entonces cuando yo llegaba, cámbiate y ya, y no, ¿a dónde vas? No, al ring, no, vámonos, allí en la Winner había gimnasio y pesas y esto y no, sí puede con más, le decía al instructor, sí puede con más. Entonces eran unas chingas las que me ponía realmente. Y después hubo un tiempo que me invitaba los sábados allá al consultorio. Cuando en la parte de arriba del consultorio estaba así sin paredes ni nada. Ahorita ya lo renovaron. Pero ahí tenía colchonetas. Y era de, a ver, súbete ya hazme esta maroma. No, mira, modifica. O sea, me estuvo instruyendo bajita la mano. Entonces cuando me dicen eso, yo lloro por 3 razones. Una, porque el personaje lo admiro mucho. Admiro mucho el personaje. La segunda, porque sabía que el personaje me iba a abrir puertas donde yo quería que se me abrieran puertas. Y la tercera, por la emoción de saber que estaba cumpliendo un sueño de, de tener el nombre de a lo mejor de alguien importante en León. Fue tu ilusión principalmente y te vino un mar de emociones. Sí, cuando yo empecé a entrenar, mi plan era tener mi nombre, pero mi plan era, como en ese entonces había una oleada de Junior, que el Santo Junior, Fishman Junior, el Solitario, o sea, toda esa camada, yo dije, ay, a mí me gustaría tener un Junior. Inconscientemente yo decía, a mí me gustaría tener un Junior. No se me dio como tal, pero me dieron el nombre de Mini Bobby, que al fin y al cabo viene de la esencia del legado de Carlos. Entonces, cuando a mí me lo dan, yo lloro. Iba en el camión ahí todo yo llorando, pero no por tristeza, sino por emoción, porque ahí comprendí el por qué me exigía. ¿En algún momento no te causó conflicto ser mini? O sea, porque dices que también en la arena te pusieron mini al principio. ¿Esto no te ha causado conflicto o lo adoptaste bien? No, fíjate que nunca me ha causado conflicto por 2 razones. Sé mi estatura. Entonces, yo mido unos 62. No estoy ni dentro del promedio de muy chaparro, pero tampoco estoy en el promedio de un luchador que por lo regular los luchadores o los que más sobresalen son de unos 70, 1,80. Entonces, desde un principio, yo siempre he estado consciente de mi físico, de mi estatura. Cuando fue de pequeño, fue porque no tanto porque yo estuviera chico, sino porque yo era un niño. Entonces, era más por eso. Entonces, ya de lo de Mini, era el concepto y la lógica de que, pues, si Bobby Lee, señor, medía 1,78, uno y cachito, pues el Mini debe de venir menos. Entonces, no, nunca me conflictó la palabra Mini nunca me ha conflictado. Porque, bueno, a diferencia del Bobby Lee Jr. tampoco es muy alto. No sé qué tanta diferencia tengan ustedes dos, pero ya existía, ¿verdad? Sí, ya existía. De hecho, cuando a mí me entregan el nombre, subió Bobby Lee Jr., subió Bobby Lee a entregarme el nombre en plena feria. Entonces, sí, ya existía. En la altura, creo que él está un poquitito más alto que yo. Y en ese entonces yo estaba muy flaquito y Junior estaba fuerte o está fuerte, todavía está robustote. Entonces era como que diferenciar, el mini, pues una lagartijilla ahí y el otro estar aquí. Entonces no había tanto problema por ello, o al menos yo no me sentía mal. Ok. ¿Cómo te trataba el Bobby Lee Jr. fuerte? ¿Qué te decía al momento de tener el personaje? Porque saben, la gente de León sabe que es una persona
que le gusta mucho la lucha libre, pero pues tiene así como su carácter especial. ¿Qué consejos te dio? Que cuidara mucho cómo me vestía. Eso sí me lo encargó mucho. Me dijo, tienes el personaje, pero cuídalo. Cuida, por ejemplo, yo tenía la mala costumbre, o de algunos luchadores en ese entonces usaba mucho el boxer flojo. Entonces hacía unos bultotes en las, ¿cómo se llama? Pues en las mallas. Entonces él me dijo, no, es que no uses eso, se ve mal. Entonces, con él, pláticas así de personaje y todo, no tuvimos como tal. Consejos. Dejo solamente échale ganas, si vas a tener nombre, entrena y listo. De ahí en más, pues ya ahora sí que la relación ha sido de eres compañero y ya está ahí. Ok, y el señor Carlos Alvarado, de todos los recuerdos que nos has mencionado, posteriormente a ser Bobby Lee Jr., perdón, posteriormente a ser Mini Bobby Lee, ¿cuál es el que más te deja marcado? Tengo tres de eso. Obviamente cuando me entrega el nombre enfrente de todos, de una función de lucha, enfrente de un teatro del pueblo lleno, me entregan el nombre. Ese es un recuerdo que lo tengo muy grabado. El segundo es lo de que te comentaba de los entrenamientos con él. Tengo un tercero y era la dinámica que teníamos yo y él cuando yo luchaba. ¿Él te hacía sentir bien o cuando luchabas, me refiero que él era el presentador, ¿verdad? Sí. ¿Eso te refieres? Tengo videos de en vivos donde ya después de un tiempo me di cuenta que cuando yo luchaba empezaba, de repente él hablaba en el micrófono y no le peguen a mi hijo o cosas así. O por ejemplo, estaban chingándome y sí, chinguelo, no, cabrón es mi hijo. Y yo volteaba y se la rayaba. O sea, era una dinámica muy, muy divertida porque... Cómica. Sí, era cómica porque cuando me tenían así que me tenían a pura pan y agua. Él decía, no, que los rudos y que no sé qué tanto. No, ese es mi hijo, déjenlo. Y cosas así, pero era parte del trabajo que hacíamos. Era una forma de trabajar. Siempre que terminaba la lucha era de que, hola, ya estoy de ahí. Y siempre se me quedaba viendo como dicen, pinche muchacho. Siempre me decía pinche muchacho. Tras vestidores, cuando tú bajabas, te regañaba aún después del personaje, te fui puliendo más, porque dices que te entrenaba, no te dio la oportunidad del domo. ¿Algún día sí te paraste en el domo? Cuando él traía AAA también. Cuando él traía AAA no, pero cuando empezó a hacer la lucha fest y los eventos esos, a mí sí me dio la oportunidad de entrar en el domo ya con el personaje. Detrás de vestidores, fíjate que casi no me regañaba. Al contrario, era más consejos tranquilos de cuida la vestimenta, que métete al gym o por ejemplo, había veces que duraba un mes, 2 meses sin ir porque yo era de a lo mejor cada 15 días ir, aunque sea fuera de pasada, pero iba y lo saludaba y me iba. Y duraba 2, 3 meses y era, oye, ¿por qué no has venido? Cosas así. Pero él, en cuestión de la dinámica, sí era muy atento conmigo él. Ya cuando me empezó a dar las oportunidades de luchar, cuando hizo la primer lucha fest, que fue en el domo, yo entré en esa función y ya después de ahí ya me empezó a ir de un lado para otro en sus funciones. ¿Él te avisó o tú le dijiste? No, él siempre era de que vamos a luchar, puedes, siempre me marcaba. Yo nunca estuve atrás de él como diciendo, ay, deme la oportunidad, deme esto, no. Él desde un principio, como te lo comento, desde los entrenamientos fue de, sí, este muchacho, apuntado. Y ya cuando ya teníamos más confianza era de que vas a luchar y mandaban el programa y vas en esta y después repites en esta y cosas así porque anteriormente las funciones que él hacía, por ejemplo, en la de la feria, era una en la tarde y una en la mañana. Y cuando eran el domo era de que me marcaba, a ver, necesito que venga. Ya iba y era de que vas en esta lucha en el domo o voy a hacer esta función en tal lado para tal empresa y vas a luchar. O sea, él siempre me estuvo avisando cuándo sí, cuándo no. Si el señor Carlos Alvarado estuviera frente de ti, ¿qué le dirías? Gracias. Sin dudarlo, gracias por, por ser parte importante de ese personaje porque cuando yo me frustré en la cuestión de que me quería comparar con él me paró el carro y me dijo, es que tú no eres yo.
Tú no mides lo que tú ya fui. Tú eres mini Bobby Lee, debes de creerte que eres un Bobby Lee. Recuerdo bien cuando me dijo eso porque él me le quitó el mini. Me dijo, tu nombre es mini Bobby Lee, pero eres un Bobby Lee. Créetela. Hazte de tu propia esencia. La esencia la vas a tener, güey. No por nada estás aquí. Entonces, no, sí, muchas gracias porque gracias a las oportunidades que él me dio, conocí, entrené y me dio puertas abiertas a ir a otros lados. ¿Qué es la enseñanza más grande que te deja el señor Carlos Alvarado? No dejarte de las personas y una frase que él siempre me dijo, en este ambiente son muy poquitos los amigos. Tenemos compañeros, pero muy poquitos amigos. Y creo que más que nada enseñanzas arriba del ring, pues creo que fue darme la experiencia que he acumulado en este tiempo, pero abajo como amigos creo que fue lo mejor que me pudo haber dicho. No saber diferenciar entre compañeros y amigos. Vamos a preguntarte algo. Tengo una duda. ¿Eres el único mini de León, Guanajuato o hay otro? En cuestión de... Que se llame mini. Hasta la fecha sí soy el único. Eres el único, ¿verdad? Sí. ¿Esto te trajo oportunidades con minis? En su momento, pero por lo regular siempre he luchado con gente grande. Prácticamente nada más es el nombre. Sí. Sí, porque por ejemplo, cuando yo debuté como mini Bobby, las primeras funciones era luchar con el Toscano, Tarzan Boy en ese entonces, con Gronda, o sea, gente grande. Me tocó luchaba con Bandido cuando era Cielito y después se cambió a Bandido. Me tocó la etapa de evolución de Bandido. Me tocó luchar por ejemplo, de los poquitos minis que me tocó luchar fue con Ministeria. Me tocó luchar con Mini Psycho Clown, fuera de León, con los mini brazos. Pero fuera de ahí siempre he estado luchando con gente grande, por así decirlo, nomás ha sido el mote de mini. ¿Cuándo fue que Mini Bobby Lee se ponía nervioso? ¿O porque tenía enfrente a lo mejor a una estrella? ¿O por un luchador que sabías que era muy rudo? ¿Cuándo se puso nervioso en un encuentro? ¿O cuál lucha lo marcó de Mini Bobby Lee? Nervioso solamente me pongo cuando voy a salir. Antes de. Y creo que la única lucha que he sentido, o más bien son dos luchas en las que he sentido así como que nervio, es la primera vez que luché contra Scott. ¿Por qué? ¿Porque era tu ídolo? Iba de rudo. No, yo iba de rudo y él iba de técnico, fue en Generación 21. Fue la primera vez que pude luchar con Scott. Realmente estaba nervioso por cuestiones de, pues, aunque yo lo veo como un compañero ahorita que ya nos ha tocado luchar varias veces juntos y cosas así, aún así mi admiración por el profe Scud es mucha. Le tengo respeto, pero arriba vamos a hacer nuestro trabajo. Pero al fin y al cabo, la primera vez que iba a luchar con él, sí, sí fue como que, caray, ¿en qué momento? Y la segunda fue cuando luché, pero no fue tanto el nervio arriba del ring, sino cuando me dijeron contra quién iba, que fue cuando luché contra el Solar y Solar Junior, que me subieron de pareja de rudo, me subieron con el Negro Navarro y con a este Ángel del Bien. Íbamos de tercia y del otro lado era Solar Junior y era el Murciélago Plateado. Llevabas mucha responsabilidad por los maestros, ¿verdad? Las leyendas. Hablando de Solar y Negro Navarro. Y el nervio fue porque yo llegué, yo estaba programado en una lucha y nos separan en los vestidores. Y cuando dije, no, es que los de tal lucha van en tal lado, yo ya estaba cambiando mi idea. Me empiezo a desvestir y me dice Volcán, que en este caso es uno de los encargados de vestidor, ¿a dónde vas? Digo, no, pues yo me voy a mi lucha. Dice, no, tú no vas con ellos, tú aquí quédate. Y así de, ¿cómo que aquí me quede? Porque las veces que me han cambiado con luchadores de fuera, es como que, nada, ¿yo por qué? O sea, yo no es de que lo menosprecien ni nada, o que me sienta nervioso, pero sí es como que, ¿yo por qué? Entonces, cuando me dicen, si no es que vas con el Solar y con ellos, y yo de, voy con ellos. Y sí, ahí sí fue cuando sentí nerviosito al principio de saber con quiénes iba, pero ya arriba del ring fue como que
Ya es una lucha y se supone que si te están dando oportunidades en ese tramo es porque tienes algo que puede complementar lo que ellos hacen. Cuando te tocó el solar, ¿te empezó a aplicar llaveo o no luchaste contra él, no alternaste? No, no me tocó. Era una rutina de que todos sabemos que cuando se presenta el profe Solar y el profe Navarro, Ellos la dos. gente viene a verlos a ellos. Entonces, intervenir es como que una falta de respeto. Ok. Entonces, ya yo hice mi trabajo que me tocaba. Sí me tocó, a él no me hizo llave, pero a mí sí me tocó hacerle llave al Solar. Entonces, algo bien curioso, en una revista del Halcón, hay una foto donde está Bobby Lee aplicándole una tapatía al Solar. Y en esa función yo hago una tipo cavernaria que me gusta mucho, que lo levantas como tapatía, pero es cavernaria. Y yo se la aplico al Solar y me toman la foto y casualmente es el mismo ángulo, es la misma máscara, son las mismas máscaras y es una foto que de hecho tengo en pared en cuestión de eso. ¿Por qué? Porque dije, a ver, porque cuando estás así, quieras o no, si es de que hay ese Solar y te toca hacer esto, te toca lo otro, tienes que hacer algo que Impresione. presione o deja de impresionar que les convenza. Entonces, cuando me El tocó, público, ¿verdad? porque a ellos no quiero escucharme mamón, pero a ellos no les interesa con quién lucha, porque ellos ya saben quiénes son. Él ya está hecho. Sí, y ellos no te van a criticar, al contrario, te van a ayudar y te van a apoyar y es lo que hacen. Esa es la ventaja de esos profes que si ven que estás nervioso, no, mijo, vente para acá y esto y lo otro y vamos a hacer esto y si no entiendes o cómo va la lucha, vente a preguntar, pregúntame 2, 3 veces. O sea, ellos son muy accesibles en esa cuestión. Le aprendes a ellos. Sí, demasiado. Y eso te dejó con... Después en el ring se quitaron los nervios, ¿verdad? Sí. ¿Esa ha sido una de tus luchas más importantes o hay otra? Pues es que para mí todas las luchas son importantes. O que te dejaron así como un sabor de que te sacaron mal la casta, Sí. fue más recia. Sí, Todos los compañeros merecen un respeto. Hay un momento donde alguien te exige más. sí. En cuestión de eso, pues la satisfacción, ¿no? De luchar con ellos, con esas personas. Es solamente eso. No porque luches con ellos quiere decir que eres el mejor o que estás arriba sobre todo de los demás. Eso jamás. Compañero que piense eso, que porque lucha con uno de AAA o que lucha con alguien de fuera, ya es mejor que el otro, es lo peor que puedes pensar. Porque al fin y al cabo son compañeros o son gente que viene a hacer lo mismo que tú. La única diferencia es que ellos sí están allá y nosotros estamos aquí. La cuestión yo creo que es humildad, como dijo Filex en un podcast que vamos a sacar, que le dijo Santo el enmascarado de plata. Y yo pienso que también es el trabajo día a día, porque es muy fácil sentirte que haces algo, pero mantenerse es lo complicado. Sí, de hecho, sí. Recuerdo cuando debuté como mini Bobby, recuerdo muy bien un consejo que me dio Prisionero 13. Y así me lo dijo. Cuando entrenes, entrena no tanto, si quieres salir fuera de aquí, adelante, pero entrena. Pero si tu intención no es salir de aquí por X o Y, entrena para que cuando venga alguien de fuera, si te toque contigo, el de fuera se recuerde con quién luchó. Y no sea tú la anécdota de que yo luché con él, sino que el día que regrese ese luchador diga, hola, ¿cómo estás? Porque yo luchó contigo. Que te ganes el respeto de los de fuera. Sí. El señor Carlos Alvarado fue muy importante para muchos luchadores y también para ti. Tu hijo hoy en día sigue su legado junto con la promotora, pero algún tiempo hubo un suceso muy pues triste en esta parte donde falta el señor. Se va a la arena celestial, como dicen. ¿Qué pasaba por la mente de Bobby Lee, mini Bobby Lee? Cuando yo me enteré de la noticia, yo ya sabía que estaba malo. Obviamente por edad y todo eso, yo ya sabía que estaba malo en ciertas cosas. Pero cuando yo me enteré regresando de dar una clase. Yo no reviso mi celular hasta que termino de dar mis clases, regreso a mi casa. Entonces, cuando veo el de a mí me marcan. No, te voy a ser sincero, me bloqueé, no me acuerdo quién me marcó. Si me marcó Carlita o Claudia, pero me marcaron para avisarme. Cuando me avisaron, la verdad, yo sentí bien feo. Lloré.
no te voy a negar, yo soy una persona muy sentimental en ciertas cosas. Cuando tengo aprecio hacia las personas, lloré, sentí, me sentí triste, pero a la vez dije, bueno, pues ahora sí que es algo que tenía que pasar tarde o temprano, es algo natural, ¿no? Yo veo la muerte por ese lado que es algo natural. ¿Y trascendental? Ajá. Entonces, cuando a mí me avisan de eso, pues yo me quedo en mi casa, me quedo pensando y me esperé hasta que no supiera la información real, dónde qué iban a hacer, porque en ese momento hubo mucha desinformación y hubo información que salía que no era ni de parte de su familia y era como que, oye, espérate, mínimo por respeto, espera que la familia de parte de. Quien sea los que hablen, ¿verdad? Entonces yo en su momento yo me mantuve tranquilo, ya cuando supe qué se iba a hacer, cómo iba a estar la onda, yo me acerqué cuando tuve que acercarme, porque siéndote sincero, yo no me arrimé al funeral. ¿Por qué? Una, no lo quiero poner como pretexto, pero por mi trabajo terminé muy tarde y la verdad me dio pena llegar tarde. ¿Sentías mucha tristeza también? Sí, y otra es de que a mí no me gustan los funerales. Independientemente de la me gustan los funerales por una mentalidad que yo tengo, de que un funeral algunas veces es más para el vivo que para el muerto. También yo pienso, comparto una idea similar a ti, que la familia es la que siente más el dolor. Sí, entonces, por ejemplo, cuando él falleció, mucha gente mandándome mensajes, oye, ¿dónde? Que aficionados, se agradece. En su momento, a mí me dieron, Carlos y familia me dio la autoridad de ser portavoz de ciertas cosas, de la misa de los restos y todo eso, me dieron. Y sí fuiste. Sí, ahí cuando a mí me dieron de poder decir dónde iba a ser la misa y todo eso, cuando me hicieron portavoz, ahí sí yo me metí, cuando no tenía nada que hacer, nada, pero sí, cuando él falleció era de que mucha gente que ni me hablaba ni nada, oye, ¿dónde? ¿Y de qué murió? Y de esto, o sea, mucho morbo. Hey. Y me abrumó tanto que dije, no quiero ir al funeral. Por esa cuestión me abrumó tanto porque sabía que mucha gente de la que iba a estar ahí iba más por morbo o por hablar, para ver qué sacaban para hablar, que por respeto. Entonces me abrumó tanto que dije, no quiero ver esa gente ahí. Y yo sí soy muy de, aunque tenga la máscara, soy muy expresivo. Y si iba a ser de, pues tú qué haces aquí, güey, tú hablas o cosas así que uno sabía. Esa es la razón principal por la que no fuiste y acabas de darle Sí. el clavo. ¿Cuánta gente, no solamente el señor Bobili, hay un lugar y quieren ir por chisme? Sí. Cuando es un respeto hacia la persona, ¿no? Y entonces eso fue lo que a mí me detuvo. Realmente ya después sí me sentí mal de, yo tenía que haber ido. Tú tenías que haber ido ahí. Era una ya después dije, no, es que yo sí tuve que estar. Sí, porque lo demás sale sobrando. A final de cuentas, el señor fue parte importante de tu vida, te dio el personaje y a la fecha lo sigues portando. Es algo que, ¿cómo te diré? Pues con tantos, bueno, en algún momento hubo problemas que ya lo platicó Bobby ING del nombre. Tú sigues portando este nombre y como me dijiste tras cámaras, te gusta hacerte a un lado. Pero este nombre no te ha traído problemas después de que fallece Carlos. Bueno, al menos conmigo yo soy muy ajeno a los problemas, fíjate. En todas las cuestiones. Por ahí se dicen cosas o se dicen otras y yo prefiero estar muy neutro o no meterme porque hay cosas que se dieron en su momento y yo sí digo, y no nomás hablo de este tema, hablo en general de la lucha, que digo, si yo hablo, porque mucha gente se le olvida que yo he estado en todos lados, entonces no nomás con ese personaje, sino con el antiguo. He estado con mucha gente y sé muchas cosas que digo, eso es mentira, eso es verdad. Entonces yo prefiero estar lejos de todo argüende chisme porque la verdad, plática de dos es una plática. Un tercero ya es un chisme. Y se da mucho en esto, se da mucho. Entonces yo sí soy muy neutro en esas cuestiones. Problemas con el nombre no, nunca he tenido porque creo que yo he sabido respetar. Me refiero por los derechos y todo eso, que a lo mejor te digan, ¿sabes que ya no puedes ser mini Bobili? Porque el personaje a mí me lo dio Carlos.
si lo vemos por ese lado, a mí Carlos me lo dio. Si lo vieran por ese lado, créeme lo que problemas, primero que me expliquen por qué. Si hubiera un problema, el por qué, vuelvo a lo mismo, yo no me meto con nadie. Yo soy de las personas de que, por ejemplo, así bajita la mano, de repente llegan y me dicen, quiero comprar una máscara de tal personaje. Ah, no soy yo, te mando de su Facebook, allá él, allá háblale a él porque él es el personaje. Porque independientemente de los nombres o de todo eso, creo que adentro del ambiente debe haber un respeto. Si no hay un respeto como tal con los personajes, o haríamos echar a perder un legado que nos dejaron. ¿Tú sientes que el respeto, como dice Benito Juárez, el respeto es el derecho a la paz? Pues más bien yo lo diría que el respeto lo tienen mientras no te lo falten. O sea que tú te mantienes al margen para no meterte en problemas con alguien. Exacto. Y lo hablo en todo. Ahorita, con la cuestión de cómo está la lucha en León, yo sí soy muy neutro en esa cuestión. Trabajo para una promotora, pero no me cierro a lo demás. Pero sí, yo en temas así es de que, oye, esto, no sé. Y si sé, no lo digo. Te quedas callado. Sí, porque no es conveniente. Volvemos a lo mismo. Plática de 2 es plática. Plática de 3 ya es un chisme. Y sí, la lucha libre es de muchas envidias y chismes. Sí es, no solamente de luchador, etc. A veces esto también cierra puertas, de quebrar amistades, salir mal, porque tan solo ustedes se suben al ring y arriesgan la vida. Arriesgan la vida, tienen que llevarse lo mejor posible. Tanto el rudo como el técnico quieren familia que regrese. Y a todo esto, Minnie Bobby, pasó el tiempo y después tuviste oportunidades más allá en San Pancho, con IPW, tuviste un ratito por allá. ¿Cómo fue el acercamiento para que te fueras a otro país? Trabajo y confianza con las personas. Realmente creo que cuando te toman en cuenta en un proyecto es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando alguien, cuando alguien habla de ti bien o mal es porque estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal al fin y al cabo. Pero las oportunidades de ir fuera del país, la verdad, creo que han sido más por mi trabajo bueno que por otra cosa. Porque cuando me hicieron la invitación fue de, sí, tengo los papeles, pues vámonos. No me he cerrado, de hecho son experiencias muy padres, experiencias que me encantaría que muchos de mis compañeros las tuvieran, independientemente si es aquí a Oaxaca, por así decirlo, pero me encantaría que muchos de mis compañeros tuvieran la oportunidad de conocer, más que nada, porque salir fuera del país es bonito, pero salir a hacer algo que te gusta y que cuando llegues te tengan como referente de que eres de lo mejor, es más bonito. Entonces, a mí me da mucho gusto estar viendo cómo la lucha va creciendo en León, independientemente de todo, con personas que me agrada verlos triunfar. En este caso, Rayito, que ya está en la México, en la Puebla, desde que se fue, y desde la primera vez que vi que estaba en la México, creo que fui de los primeritos que publicó que iba a luchar en la México. Cuando se fue Gallero a la Coliseo de Guadalajara, que empezó a ya meterse, y ahorita que está en Estrellas, a mí me da muchísimo orgullo. Recién de que empezó a entrar en la México, la primera vez que entró en la México, recuerdo que yo le mandé un mensaje deseándole lo mejor y dándole un consejito de que sacara sus papeles porque, bueno, plática de entre él y yo, le dije qué es lo que yo esperaba de él, porque independientemente de compañeros, me gusta esperar, me gusta que me sorprendan en su trabajo. Lince del Bajío, Ángel del Bien, no me digas, esos chicos que también ya están en la Coliseo. Lince es casi de mi camada también. Lince, Angelito es un poquito antes que yo de la camada, pero él salió del Crazy.
Pero Angelito, la verdad, yo siempre se lo he dicho, mis respetos, es un luchadorazo, es un luchador muy, muy completo. Ver al Felino Boy que está en la Naucalpan, por ejemplo, mucha gente no está volteando para ver a él, pero Felino Boy, mis respetos, porque fue a hacer el tryout, pasó ciertas etapas, no pasó a la final, pero sigue trabajando y está en la Naucalpan ya como referente de que ya lo conocen. Aries Jr., que de repente sé que está en la Naucalpan. Por ejemplo, Latin Star, que ahorita está yendo a Estados Unidos, es parte de otra empresa, pero al fin y al cabo no soy ajeno a estar celebrando sus logros. A lo mejor no lo hago tanto público, pero Luchador de León que sale fuera y que veo que va a regresar a donde salió, a mí me llena mucha alegría. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando a mí me tocó salir, ellos estuvieron con mensajitos de cuídate, échale ganas, deja la lucha arriba. Entonces, esos son detallitos que nunca se olvidan. Nunca, nunca se olvidan. Después de toda esta lista que diste, que te da gusto que tus compañeros sobresalgan, me mencionas que el Felino Boy, tienes una anécdota que te gustaría contar. ¿Qué pasó? Yo, a unos años atrás, un hermano mío falleció y en esa ocasión, bueno, pues son anécdotas personales, ¿verdad? Pero en esa ocasión yo esperaba de gente que llegara y cosas así en el funeral de mi hermano. Y el felino, en el día que enterramos a mi hermano un 24 de diciembre, lo recuerdo muy bien porque cuando estaba lo de sepulto y todo eso, yo estaba en mi mundo y él llegó sin que él supiera, sin nada, nomás llegó y en cuanto me vio me abrazó. En esa vez el felino me sanó el alma en ciertos aspectos. Entonces ahorita verlo que está fuera, por ejemplo, Felino no lo sabes, pero esa es una realidad de por qué te digo el Zucaritas. Es por eso, porque me sanó el alma en ese entonces. Y ahorita saber que está dándole duro en Naucalpan y que de repente va y lucha en otros lados, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Y bueno, ya es una anécdota personal con él, pero en sí que todos los compañeros que están ahorita saliendo y exponiéndose en la lucha del León hacia otros lados, es un orgullo, me llena de satisfacción. Me da gusto que ellos triunfen. También nos habías contado que hay un dato curioso, que tu biografía está en un libro en Estados Unidos junto con la de Espíritu y Bobby Lee Señor. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, una vez estaba curioseando de las entrevistas que he tenido y me metí a Google y empecé a buscar cosillas de Bobby Lee y así. Y me encontré una página, no me acuerdo bien cómo se llama la página, pero de hecho está en inglés. Y empecé a ver que luchadores mexicanos. Y empecé a buscar así. Y en la sección de minis aparece mi biografía, pero tal y como fecha con los maestros que tengo o que tuve, con la fecha de debutar, con el nombre anterior que tuve. Y es un dato bien curioso porque los únicos que aparecemos, al menos de Bajío o de aquí de León, porque estuve buscando para ver qué salía, sale Carlos Alvarado, sale Espíritu y salgo yo. Y es un dato muy, muy chistoso porque pues nunca imaginé ver mi biografía, una en otro, que fuera de una página de otro país y otra que estuviera tan detallada en cuestión de información correcta. ¿Cómo sabes o cómo crees que obtuvieron esa información? Eh, Sigo investigando, sigo investigando porque todo lo que viene ahí, pues es información que he dado en entrevistas, es información que de repente solté en su momento cuando hacía dinámicas en mi Facebook, de preguntar cositas de mi diario. Son cosas que pues he dado así datos al aire, por así decirlo, y que estén bien recopiladas, que quiere decir que alguien que al menos me vio una vez o que sabe de este personaje se dio la tarea de acumularlo para ponerlo en una ficha bibliográfica. Entonces, para aclarar, es en una página de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y ahí viste que solamente se habló de 3 luchadores del Bajío, que fueron ustedes 3. Ok.
Y cuéntanos, dices que fuiste a Guatemala, te recibieron muy bien y hasta te dijeron que volvieras. Tú dices que te gustaría que más compañeros tras cámaras me contaste, te gustaría, primero que nada, platicamos de un tema muy interesante que ahorita tocamos, pero dices que te gustaría ver más compañeros en el extranjero. ¿Qué recuerdas de Guatemala? Tuve la fortuna de ir a Guatemala una vez. Pues la gente de allá es muy, admira mucho a la lucha mexicana. Estoy muy agradecido con ellos porque nos trataron muy bien al compañero y a mí que fui. De hecho tengo de recuerdo unas chanclas que me regalaron allá y todas las tengo mis chanclas. Es muy bonita experiencia y eso que dices de que a mí me gustaría, claro que sí me gustaría que muchos de mis compañeros tuvieran experiencias así, porque independientemente del lugar donde vayas, el salir fuera y exponerte y que empieces a generar más conocimiento más que nada de lo que hacemos o de lo que decimos amar, no, sería un gustazo ver a más compañeros que se diera la oportunidad de que fueran fueras, aunque independientemente si es un país o que fueran a otras ciudades, que obviamente sí hay compañeros que van a otras ciudades, pero que fuéramos todavía aún más, o sea, es un sueño guajiro ver que la lucha leonesa se exponga a nivel nacional en cuestión de que sepan que volteen para acá y hay calidad, como lo hacen de repente que cierta empresa voltea y sabe que tiene semilleros en la comarca, que tiene en Guadalajara, que tiene en Monterrey, que León fuera igual. Es un sueño guajiro que a mí sí me gustaría ver. Ok. Y hablando de deseos y analizando tú la lucha libre en León, Guanajuato, ¿cuál sería tu deseo si estuviera en tus manos y qué le cambiarías a la lucha libre en León? ¿Deseo? Pero hablando, por ejemplo, estamos platicando que a ti te gustaría hacer cosas en comisión, tú lo has soñado algún día momento. ¿Cómo harías todo esto? O sea, ¿cómo ayudarías a León? Bueno, ya en la plática que tuve contigo, me gustaría que la lucha leonesa o la escuela leonesa fuera sistematizada. Creo que ayudaría muchísimo tener un margen sistematizado de los entrenamientos, que tengamos el raciocinio de lo que es una metodología deportiva, de lo que es una planeación deportiva, porque no es lo mismo dar clase y saber dar clase. Obviamente no lo digo por mala leche, simplemente es de que creo que para que ver que ya hay compañeros que están fuera, creo que necesitamos motivarnos todos para aprender un poquito más y buscarle, ¿no? Al menos de mi parte, yo, yo sí quisiera que, o si estuviera en mis manos, yo haría eso. Hacer una metodología deportiva para la lucha, que fuera sistematizado, que yo conozco gente que empezó a luchar a los 3 meses y que ahorita son buenísimos, pero a mí me hubiera encantado ya estando del lado de lo que he aprendido en estos años, que, que tuviéramos el raciocinio de tener más sistematizado todo. Que no porque un chico sea bueno y ya se haga muchas cosas a los 3 meses, lo aventemos al ruedo. Yo tuve la fortuna de ser alguien que cuando empezó no se le complicó la lucha. No digo que debuté, duré mucho para debutar, duré 1 año y medio entrenando, pero ese año y medio era de entrenar de 5 de la tarde a 8 9 de la noche. Mi vida era estar adentro de la arena. La arena estaba a escasos 4 cuadras de mi casa, entonces yo me la pasaba y vivía los 5 días de la semana en la arena. Pero sí, ya teniendo conocimientos de cómo se manejan otros deportes, sí, yo al menos si estuviera en mis manos, yo sistematizaría todo. Y que nosotros como luchadores nos preparáramos más en cuestión de todo eso. A lo mejor se escucha raro hablar que metodología deportiva, planeación, porque bueno, todo el tiempo que he llevado y me incluyo, he cometido el error que de repente cuando nos toca la fortuna de enseñarle poquito a un niño,
hemos cometido el error que le metemos algo que a un niño de 10 años es ilógico que se le haga cuando a comparación de una persona ya desarrollada de 18, 20 años. Entonces, yo al menos sí buscaré una sistematización, vuelvo a lo mismo, y que ya conforme vayan entrenando los chicos, vayamos exponiéndolos a la realidad de las edades y no adelantar ciclos. Ok, lo que tú nos estás diciendo para que la gente entienda más es que deben de llevar un proceso, por ejemplo, niños que tienen cierto entrenamiento, que los maestros estén más preparados, no que no lo estén, sino que a lo mejor si algún día hay una lesión sepan qué hacer, todo ese tipo de cosas, a lo mejor orientar, porque el deporte hace que la gente salga de adicciones, cosas malas, y a veces une más a la familia. Lo que tú mencionas por tu mismo entrenamiento del taekwondo es implementar cosas que tú conoces como metodologías que dices que no han fallado de cintas en la lucha libre, ¿verdad? Y creo que va por ahí el asunto de que cuando, y me incluyo porque todos mis compañeros podemos llegar en un punto a enseñarle a alguien. No estamos exentos de que en un entrenamiento llegue un niño o un chavo o un joven que quiera arrimarse a la lucha, y qué mejor que no solamente les digamos así es la maroma, sino que la maroma es esto, tiene su razón de ser este movimiento, el por qué yo no, o por decirlo, a un niño de 10 años, ¿por qué no ponerlo a cargar pesas cuando tiene 10 años? No es lo mismo la fisionomía de un niño de 10 a un chico de 16, donde ya hay una subdesarrollado cognitivamente más y psicológicamente, sobre todo lo psicológico. Porque algunas veces nosotros como luchadores no sabemos el impacto que tenemos con los jóvenes, que hasta psicológicamente podemos influenciar en lo bueno y en lo malo. Claro que sí. Y esta preparación deriva de también fomentar la lucha libre, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos platicando de los parques y lo he platicado con otros compañeros, que siento que es como aclientar la plaza de lucha libre, porque a lo mejor hay gente que no le gusta porque dicen que están parques, que es un rin a lo mejor en malas condiciones, pero lo que ellos no se ponen a pensar es que le llegan felicidad a gente que a veces no tiene la posibilidad de ir a una arena y hacen ilusionar a niños tal vez queriendo ser luchadores. El proyecto que maneja la promotora, en este caso lo que hacen mis compañeros y también yo, porque lamentablemente por ciertas situaciones a veces no puede estar en los parques, pero mis compañeros sí, es un proyecto que la verdad tiene mucho trasfondo. Como dices, a lo mejor muchos lo demeritan porque dicen que hay un parque, la lucha gratis y que no sé esto, pero tú no sabes si de ahí, de ese parquecito, tú, a lo mejor un niño que nunca ha tenido la posibilidad de ir a una función grande, o que a lo mejor no le dejan ver la lucha porque sabemos que la lucha ahorita ya está en cable y a lo mejor no ve cable, por así decirlo, o no ve mucho acceso a internet, o lo tiene, pero ¿No le interesaba? ajá, al momento de él ver algo así similar a lo que ve, por así decirlo, a la de esta, a lo mejor de ahí no sabes tú si le estás plantando la semillita de, mira, aquí vinieron y trajeron lucha. Y el día de mañana ese niño o ese adolescente diga, yo quiero, va a haber una función en tal lado y se ve que vienen los del este. Pero es envolver a los chicos con esos proyectos de interés de que a lo mejor practiquen, a lo mejor les llame la atención y se hagan un cliente o un aficionado frecuente. Retomándolo, por ejemplo, de los parques, yo empecé gracias a una arena chica, a una arena local. Yo me enamoré de la lucha, independientemente de la afición, de lo que yo miraba en tele, realmente me enamoré de la lucha, de una arena chica, y me enamoré de la lucha, o quise ser luchador gracias a lo que te comentaba, luchadores locales. No tuve que ver un Hijo del Santo, no tuve que ver a un Atlantis, sino tuve que ver a un Scud, a un Dimensión Espacial, a un Monarca Leonés, a un Príncipe Azteca, a un Zar de la Muerte. O sea, luchadores locales fueron los que hicieron que a mí me interesara en la lucha. Entonces, que existan este tipo de eventos gratuitos y que se lleven a colonias que a lo mejor no hay una posibilidad más grande de poderlos llevar a un evento grande,
y que haga ese énfasis o esa explosión mental de que el niño diga, wow, es un luchador. Entonces, el proyecto es muy bueno, al menos de mi parte, yo estoy muy agradecido que haya este tipo de proyectos porque al final toco el mismo tema. A lo mejor de ahí salen 2, 3 niños que se enamoran de la lucha gracias a eso y después le van a buscar. A lo mejor ahorita están viendo eso y al rato están en un domo viendo una lucha, o a lo mejor están en cable o en cierta plataforma viendo una lucha aún más grande, un evento más grande, y es como se va enamorando, se van haciendo nuevas generaciones que van haciendo nuevas facetas, nuevos fans, y esto menos va a decaer. Al contrario, hace que haya más fans, hace que el niño se interese por el luchador, por la mascarita, y hace que realmente el día de mañana el niño, si ya tiene la edad suficiente, diga, ahora sí, yo vi en tal parque a fulanito, a un luchador con máscara morada y me gustó. Ahora yo quiero ser el luchador o yo quiero ser, que sea mi sueño, ser el luchador que ve a otro niño y que ese niño vuelva a sembrar esa semillita de serlo. Entonces, para mí son experiencias muy padres, los parques. No solo sobre la lucha, sino lo que hay atrás de la lucha, de armar ring, quitar ring, de repente de llegar y que quita esto, que quita el otro, donde nos cambiamos. O sea, es una aventura muy padre. Realmente es una aventura muy padre. Entonces, mi experiencia parques ha sido ahora sí que un sinfín de emociones, de alegrías, de repente del miedo de que los colonos acepten el evento o no lo acepten, porque así como de repente se junta mucha gente y está viendo la lucha, de repente hay muy poquita gente, y eso no nos desmerita el trabajo del luchador, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo. Fíjate que es algo muy interesante todo lo que nos mencionas, el esfuerzo que haces de los parques, porque más que nada pues, también es parte del gobierno, dicho. Pero preguntándole algo a Mini Bobby Lee, ¿qué le hace falta a él en la lucha libre? Lograr o hacer. A fecha, siento que lo único que me hace falta es unificar. O sea, Unificar. lo del entorno o tú. No, el entorno. Gracias a Dios he tenido las experiencias de luchar con gente que nunca pensé luchar, compartir vestidores con gente que nunca pensé, viajar. Me dio la oportunidad de viajar, me ha dado la oportunidad de viajar a Oaxaca, de viajar aquí a Ciudad de México, me ha dado la oportunidad de viajar a Guatemala, me dio la oportunidad que a la mera hora no pude, pero al fin y al cabo estuve contemplado para irme a Colombia. Ahorita tengo pláticas con una empresa, no voy a decir cuál porque no la quiero regar, pero es una empresa japonesa. Entonces, ahorita estoy tramitando, estoy viendo lo de la visa porque también tengo un llamado de Estados Unidos. Entonces, creo que no es tanto que me haga falta hacer, porque la lucha, amo tanto la lucha que la lucha me regresa con tanto amor las cosas que yo no espero. Entonces, creo que de mi parte, creo que sería eso. Lo que más quisiera yo es que mi imagen, esta persona detrás del mini Bobby Lee, quien está atrás, llegue a hacer entender que la lucha es de nosotros, de nosotros, de mí, de mis compañeros. La lucha es de nosotros, porque si nosotros no la cuidamos, nosotros mismos nos vamos a poner el pie. Y va a llegar el punto donde el aficionado se va a aburrir y ni va a ir ni con uno ni con otro. Y si no va ni con uno ni con otro, el luchador sin afición no es luchador. Así tenga los mil de conocimientos, si el luchador no da a respetar su trabajo y hace que el aficionado se vaya porque no sabemos respetarnos entre nosotros, el día de mañana una arena no va a servir, un domo no va a servir, un parque no va a servir, un gimnasio no va a servir. ¿Dónde vamos a quedar nosotros como luchadores si realmente no buscamos, deja de la unión, dejar de estarnos
pues sí, Está bajar a la competencia, poder. sí. Si uno trabaja y el otro trabaja, adelante, que cada quien trabaje por su lado, pero que trabaje en pro. Decimos que amamos tanto la lucha, pero al mismo tiempo que decimos que amamos la lucha, habemos gente, a veces me incluyo porque de repente sí soy medio lengua celta, de decir y nos ponemos el pie nosotros mismos. Entonces creo que lo que le falta a esta persona detrás de Mini Bobby Lee, creo que es eso. Intentar hacer que con su personaje, y si se dan las oportunidades de ir lejos, llevarme compañeros. Me encantaría que el día de mañana, si me invitan a otro país, y ir yo y regresar, y creo que eso se lo he dicho a muchos compañeros. Me gustaría ir a un país, regresar y que con mi trabajo que hable bien, que me digan tráete otros 2, otros 3 y llevármelos, o no llevármelos, mandarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, como te lo expresé hace rato, estoy muy orgulloso, me siento orgulloso, aunque no son nada de mí. A lo mejor ellos ni me fuman, pero que mis compañeros estén fuera, a mí me da orgullo, y creo que si yo pudiera hacer lo mismo de irme y regresar y poderme llevar otras personas, yo lo haría. Creo que eso es lo que le falta a este personaje, o a la persona detrás del personaje, que sería intentar hacer que expandir o unir lo que es lo poquito o lo mucho que somos la lucha leonesa, para crecer todos juntos. Es lo que te gustaría ver, una lucha leonesa más a nivel nacional e internacional, en pocas palabras. Sí. ¿Tú qué compañeros ves que puedan tener facultades hoy en día a tu criterio para crecer? Sacando de la lista los que ya están. Sí, porque los que ya están, pues ya los mencionaste. Prácticamente pues ya. Mira, sí tengo una lista de favoritos. La verdad, te voy a ser sincero, tengo favoritos para que ahorita están en un punto en que a lo mejor todavía no están tan grandes, pero ya les están dando oportunidades. Pero por ejemplo, un Alas de Ángel, un Black Lee, un Hércules Leonel Jr., un Mordecai Jr. Son 4 chavitos que yo digo que tienen muchísimo para explotar. Están jóvenes, están chicos. Entonces, ya sabiendo lo que saben, mejorando todo, y creo que trabajándolos para que tengan una mentalidad diferente. Y no digo mentalidad de que piensen que ya saben todo, que son los mejores, sino la mentalidad de decir, si ya la hice aquí, puedo hacerla en otro lado. Creo que ellos 4, ahorita por el momento, que son a los que más he seguido, pueden llegar a hacer algo más. Ya, en pocas palabras, salir de León. Si tuvieras a Mini Bobby Lee enfrente de ti, ¿qué le dirías? Gracias. Bien. Bien. Te amo. Yo soy muy, muy expresivo. Le diría a este personaje, o se lo digo, cada que voy a salir a luchar, tengo la costumbre de ponerme la máscara antes de salir de mi casa. Y te lo digo, digo que lo amo porque yo era un chavito que se la pasaba encerrado. Si no hubiera sido por la lucha, si no hubiera sido por mi antiguo personaje, si no hubiera sido por este personaje, no sería la persona platicadora. Mis compañeros que están siempre en los vestidores, yo siempre lo he dicho, yo soy muy serio, pero mis compañeros, muchos de mis compañeros van a decir, no es cierto, este güey es la comidilla del vestidor, porque es algo de la esencia de Mini Bobby Lee, de estar en el vestidor y echar el chascarrillo a fulanito, a menganito, a mis compañeros, a los que considero muy, muy buenos amigos. Entre ellos está Flyer. Si tiene la oportunidad de invitar a Flyer, créeme lo que a él le he hecho bromas como no tienes una idea. Pero es por lo mismo, al personaje le digo que lo amo, que muchas gracias por las experiencias, porque nunca pensé haber vivido lo que he vivido. Le diría gracias por dejar ser esta persona, porque así como es Mini Bobby Lee de cotorreador, de platicador, es la persona detrás de la máscara. Yo no distingo entre Mini Bobby y el ser humano. ¿Alguna vez has pensado en el retiro,
a lo mejor todavía te sientes bien, pero ¿has sentido cómo te vas a desprender de este personaje un día? Sí. Está dentro de mis planes retirarme a los 36 años. ¿Cuánto te falta? 4 años. Digo, está entre mis planes porque a la mera hora a lo mejor me rajo y estiro más el camino, pero sí llegué a pensar desde que empecé a luchar que yo quería retirarme a los 36 años, 35, 36 años. Una, porque empecé muy chico. Empecé a entrenar a los 11, 12, empecé a luchar a los 13. He tenido mis bajas, mis altas. Gracias a Dios nunca he tenido una lesión fuerte. Sí golpes, pero una lesión que fracturas o esto, no. Pero sí quisiera, si yo pudiera y yo siento que a los 36 años todavía puedo o todavía tengo más que dar, alargo mi plazo. Pero si no, yo a los 36 años creo que estaría satisfecho con todo lo que he hecho. A la afición que te sigue, todas las personas que te han apoyado en este camino, que pusieron su granito de arena, ¿qué les dirías? ¿También? Sí, no, yo creo que son 3 palabras que yo digo mucho, que es que amo, gracias y que soy serio. Son 3 palabras que digo. Es que, ¿cómo no amar a las personas que han construido a este personaje? Desde mi primer maestro, Tony Roa, desde todos mis maestros que he tenido, desde la gente que me ha aplaudido, desde la gente que me la ha rayado. Creo que si seguimos vigentes o seguimos luchando, creo que si no hubieran estado todas esas personas en la vida de uno, no estuviera donde uno está. Entonces, realmente la lucha me ha dado más de lo que me ha quitado, siendo sinceros, porque yo he escuchado muchos que la lucha les ha quitado y más de los que les ha dado, y creo que yo estoy al revés. A mí me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. ¿Qué te pudo haber quitado la lucha libre? Tiempo con mi familia, de que tenía que ir a luchar y había a lo mejor una fiesta familiar, convivencia con mi familia. Me ha quitado pues momentos a lo mejor de relajación, momentos de ir a un cine, a una fiesta. O sea, son cosas vanas. Realmente son cosas vanas porque al fin y al cabo no puedo decir que me quitó a mi familia porque mi familia está ahí. Y mi familia me apoya. Desde mi papá, mi mamá, mis hermanos que de repente van. Y mi hermana, que es mi fan número 1, tengo una hermana que definitivamente funciona donde voy, así sea parque, sea domo, sea feria, sea en otra ciudad, está al pie del cañón. Le agradezco mucho. Mis hermanos, después de una lucha que tuve de máscara contra cabellera, ya no quisieron ir porque fue de lucha extrema y la verdad no les quedaron ganas, pero de repente sí van. Entonces, a mí la lucha no me ha quitado como tal cosas importantes más que puras cosas vanas de fiestas y todo eso. Que créeme lo que 1000 veces estar luchando arriba de un ring que estar en una fiesta sentado y tomando. Entonces, en esa lucha extrema, entiendo que el personaje de Mini Bobby Lee se atreve a cualquier modalidad, él no se raja. No me gusta la lucha extrema, te voy a ser sincero. ¿Cuántas veces la has hecho? 4. Sí, pero, o sea, yo respeto mucho porque la verdad sí es de mucho pensar, es de mucho respeto a la extrema porque no nomás es meterte un sillazo, aventarte un lamparazo, sino tener los suficientes para hacerlo. Las luchas que yo he tenido realmente no han sido tan fuertes, pero sí han sido algo sangrientas en cierto aspecto. No he llegado al extremo que de la tachelita y eso de lamparazos y eso sí he llegado, pero de tachelitas y eso no, porque yo le tengo respeto. No me gusta porque independientemente si es lucha, pero se depura mucho lo que es la esencia del clash. No te gusta por eso. ¿Y cómo te fue en esas luchas? ¿Cuál fue la que más recuerdas y por qué? ¿Hoy en día volverías a hacer esa modalidad o ya no? No, ¿Por qué? soy papá. Mi hija no vive conmigo, pero soy papá.
Y desde que fui papá, bajé la intensidad de muchas cosas. Yo le digo a Lalitas, a Alas de Ángel y al Morder, de repente les digo, todo lo que hacía el vikingo yo ya lo hacía. Y estamos hablando de hace 15 años atrás. Digo, todo lo que esos güeyes hacían yo lo hacía. Y me dicen, ¿por qué ya no lo haces? Ahí está la razón. Desde que me enteré que iba a ser papá, me puse a pensar muchas cosas. Y una de ellas era qué era lo que le iba a dejar a mis hijos. Me puse a pensar de que aunque no iba con ella, con mi niña y con mi niño, aunque no iba con ellos, algún día tengo que llegar a verlos. O sea, a lo mejor lucho un viernes y lo tengo que ver o tengo que verla el sábado o domingo. Y si me pasa algo. Entonces tú consideras que sí son peligrosas, ¿verdad? Con lo que estás diciendo, te llevan al límite. La lucha extrema es muy peligrosa por ciertas acciones que ya pasan de lo absurdo. Pasó no me acuerdo de qué ciudad es, del chavo que se le encajó la lámpara de aquí, o sea, es donde dice uno, claro, ajá, no sé de dónde, pero ¿qué necesidad tienes de llegar a tu casa? Desconozco si alguien lo espera en casa, pero ¿qué necesidad tienes de preocupar a tu familiar que te está esperando en casa? Yo lo veo así. A mí me esperan en casa mis padres y creo que no, a menos de mi parte, no sería bonito que les marcaran y dijeran, es que Mini Bobby está en el hospital porque se le encajó una lámpara en el costado. Entonces, la lucha extrema es de respeto, pero sí yo no la haría porque yo estoy consciente que alguien me espera. Y en esas 4 veces que sí la hiciste, ¿por qué te animaste? La primera fue por un máscara contra cabellera. Con mi antiguo personaje luché con... En ese entonces el referee, el oso, luchaba como Supercomando tercero. Y tuvimos un pique de máscara contra cabellera con mi otro personaje. Y nos fuimos al extremo de lámparas y sillas. Creo que las lámparas fueron lo más extremo. Pero sí, por ejemplo, yo tengo como... De este lado tengo un pinchón, tengo una cicatriz que fue de una lámpara que se me encajó, por eso sé que se encajan. Y por ejemplo, él se le hizo una rajada con una lámpara de aquí hasta acá a carne viva. Se le expuso el nervio y lo cosieron y todo. A mí me llevaron a la Cruz Roja, me llevaron porque me tuvieron que coser de la frente. Entonces, esa fue por así decirlo, la más violenta. La otra fue la lucha que te dije de las cajas con mis compañeros, que eran las cajas, pero la caja, palitos, como es caja o madera seca, no es tan dura. Entonces, sí te raspa y todo, y la astillita, pero no es tan riesgoso como una lámpara. La tercera, ay, no me acuerdo dónde fue la tercera. No me acuerdo si fue en León o fue en Ciudad de México, de las veces que fui. O esa, no me acuerdo bien. De la verdad, no te voy a mentir. Y la cuarta y la última fue en el domo de la feria. Fue estuvo Mini Psycho, La Parquita, estuvo uno de los Lion Dog, y estuve yo, estuvo el señor Cíclope, estuvo Murciélago Plateado, y esa fue mi última lucha. Y de ahí fue donde dije, ya no, yo no tengo necesidad de hacer esto. ¿Por qué no te gustó a partir de ahí? ¿Qué pasó en esa lucha? Yo no sabía que iba a luchar así. No estaba de acuerdo. Las circunstancias se dieron para que estuviera esta lucha así, porque estaba pactada así. Yo no sabía. Ya hasta que el momento que me tocó luchar, me enteré. O sea, si tú no hubieras participado entonces. Sí, a mí me hubieran dicho desde un principio, yo les hubiera dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no. No me programes, no, o ponme en otra lucha, si quieres ponme en una de regalo, o no, o así de simple, no me programes, pero no. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ya cuando tienes a alguien que te espera o eres consciente de que tienes que llegar a casa con bien, sí, claro. Cambia mucho tu mentalidad. Porque si así, siendo una lucha normal,
estás arriesgando el físico y no sabes, como todo el mundo dice, ¿verdad? Creo que ya lo has escuchado de muchos compañeros. Sabemos cómo vamos a subir, pero no sabemos cómo vamos a bajar. Entonces, sí, ya no sabías cómo iba la lucha. No sabía. Ya hasta que me dijeron que iba a ser así, ya sabía que estaba pactada así, fue como que, pues ya estoy aquí, ahora sí que, la verdad no me metí mucho. Sí participé, pero realmente no me metí mucho. Por lo mismo, por la cuestión de que no me correspondía a mí entrarle tanto. ¿Por qué? Porque no se jugaba mi orgullo, no se jugaba nada, era una lucha solamente para agradar al público y yo sé que el público es el que paga un boleto, pero también hay que ser conscientes de que así como el público paga un boleto, el luchador también necesita estar al 100 al día siguiente. Ok, una familia lo espera, como nos has recalcado. ¿Qué historia, qué anécdota, comentario nos quieres agregar a toda esta entrevista? Anécdota. Ay, es que tengo muchísimas. Realmente. ¿Que más se te venga a la mente o te divierta? ¿Alguna última anécdota que le quieras agregar a la afición? Se me quedó muy clara la primera vez que fui a luchar a la Ciudad de México, a Huichitán. No es Huichitán, era por Xochimilco. Huichapan, algo así. Bueno, el chiste que era por Xochimilco. Nos fuimos a aventurarnos. Iba Radix, él ya no lucha. Un saludo donde estés, mi japo. Era el Radix, era Brujo Negro primero, era Love Enigma, era un chavo que tampoco ya no lucha, que se llamaba Ángel Caballero, de aquí de León, porque creo que hay uno en Lagos o no me acuerdo dónde. Y íbamos a Ciudad de México y nos fuimos en una bronco que desde que salimos de León no daba para más. Llegamos a echarle, antes de salir de León, le llegamos a echar agua al donde va al radiador. Nos fuimos con la mochila, con la gasolina hacia todo lo que da. Resulta que cuando íbamos, la camioneta empezaba a cascabelear de no sé dónde. Nos quedamos en el Ajusco sin gasolina. La lucha, fuimos a luchar, teníamos 4 luchas. Una en la mañana, una en la tarde-noche, y luego al día siguiente, una en la mañana y otra en la tarde-noche. Eran fiestas patronales de allá. Entonces nos quedamos en el Ajusco y nos aventamos, sin mentirte, fácil como 2 horas empujando la camioneta en pura subidita de cerros. Nosotros por desesperados por querer llegar. Estábamos chavos, yo tenía como unos 16 años, 17. Y entonces, por querer llegar, quisimos empujarla y no había señal. Y el profe que nos invitó, que en este caso era Príncipe Azteca, ya que es de allá, nos invitó y nos estaba intentando comunicar porque él sí le había llegado el mensaje de que no teníamos gasolina y se había ido y duró como 2 horas. Esas 2 horas que nosotros duramos empujando, él nos estaba buscando. Dice que ya cuando llegó, le echó la gasolina, nos fuimos a la lucha. Llegamos 10 minutos antes de que empezara la lucha. Íbamos en la primera lucha. Nomás fue de cambiarnos y órale para arriba. La lucha, la verdad, la primera salió bien fea. Entonces, sí, ya las otras 3 luchas sí nos salieron muy bien. Pero es una anécdota porque cuando terminamos nos pagan. Ya veníamos bien contentos. Gasolina, comidos, con nuestra garantía. Veníamos de regreso y nos paró la Policía Federal. Y todo lo que traíamos, nos lo quitaron. ¿Pararon? ¿Pero por qué se los quitaron? No sé si lo fue mordida porque si no nos iban a meter, porque según tenía reporte la camioneta, yo sé que era mentira. Entonces de todos así fue de, dale la lana y vámonos. Así que se vinieron en ceros. Nos fuimos en ceros y nos regresamos en ceros. Pero comidos. Sí, eso que ni qué. Y conociendo buena gente de allá, la verdad. Es lo que te ha dado tu personaje, conocer gente y estar pues en la lucha libre, en una de las cosas que más te gusta. Bueno, pues Mini Bobby Lee, fue un gusto tenerte. La gente ha escuchado muchas historias de ti, como dices, tienes más y tal vez en otro momento estarás otra vez aquí en otra dinámica, invitado en Luchamanía. ¿Algo más que quieras agregar a la afición o a toda la gente? ¿Ya les has agradecido? ¿Algún último mensaje? Bueno, primero, antes que nada, agradecerte a ti por la invitación.
eh, yo veo mucho tus videos, por ahí te ando siguiendo y ya después cuando ya me mandaste el mensaje después de la bromita que te dije que eligieras al terremoto, la invitación, te agradezco mucho. Realmente estos espacios son muy buenos, creo que expresar y que la gente conozca más de uno detrás del personaje, creo que es muy bueno, ya que algunas veces los aficionados solamente ven lo que ven arriba de un ring, pero no saben el trasfondo de por qué a lo mejor el luchador en esa función estuvo mal o en esta función estuvo mejor, porque de repente se ve mal, de repente se ve bien. Estos espacios son muy buenos. Te agradezco mucho la invitación. Y a la afición, pues nada, sigan consumiendo lucha, sigan consumiendo de donde a ustedes les guste más. Si ya consumen en un lugar y quieren experimentar en otro, ábranse la posibilidad de abrir ese mundo, ese universo de lucha, ya que de todos lados van a encontrar un poquito de todo y van a ver que así como el personaje detrás de esta máscara se enamoró en esa función de la arena de San Juan Bosco, de la lucha, espero que ustedes como aficionados se enamoren también de la lucha y le den tanto el respeto y el amor que nosotros también le metemos cada y que nos subimos al ring. Bueno, pues así concluimos el podcast número 12 de Ídolos Locales. Gracias por ver este video.